Jueves 8 de julio del 2021. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. No entren en una ciudad o en un pueblo. Pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo capítulo 10, versículos 7 al 15. Continuamos con nuestra meditación sobre las instrucciones que Jesús les da al colegio apostólico, a esos hombres y mujeres que, escuchando su palabra y la invitación de dejarlo todo, tienen que ir a predicar. Y entonces ese tiempo que podríamos decir la universidad, que son 3 años, desde el bautismo de Jesús hasta su muerte, Jesús llama a los discípulos y les da instrucciones de qué y cómo tienen que hacer para que el Evangelio, que es la buena noticia, llegue a todos los confines de la tierra. Jesús les da las instrucciones a ellos y les dice una y otra vez lo que tienen que hacer. Entonces, en estos días, el Señor ha arrancado, hagamos un poco de memoria, ha arrancado el Evangelio diciéndonos a nosotros la obligación, no te olvides, la obligación de rezar a Dios porque envíe operarios a sus campos. Ayer escuchábamos los nombres de los apóstoles, de aquellos que son la roca, el fundamento de nuestra fe. Y hoy en el Evangelio Jesús nos dice que a los discípulos les dio una autoridad grande, un poder, un envío. Vayan y proclamen por el camino que el reino de Dios ya está cerca. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. El tema del exorcismo no deja de ser siempre algo que incluso a muchos llama la atención. Habrá quien no crea, habrá quien diga no, eso es parte de la ciencia ficción. Pero yo recuerdo que alguna vez me decía un profesor en la universidad, una de las fortalezas que tiene el diablo es no creer en él, decir que no existe, decir que él no actúa, y esto es como un alimento para él, como para que tenga más fuerzas y más ganas de hacer todo el daño que hace. Por lo tanto, esta parte del exorcismo no deja de llamar la atención, pero no es parte de nuestra vida. Pero lo fascinante de este evangelio es que Jesús le dice a los discípulos: vayan y proclamen por todas partes que el reino de Dios está cerca. Consecuencia de esa predicación, porque es que muchas veces nosotros pensamos es que primero el milagro, primero el exorcismo, primero la sanación, incluso primero la resurrección. Y lo que Jesús hoy nos está diciendo es: vayan y proclamen por todas partes, por todos los caminos, que el reino de Dios ya está cerca. Vayan y díganle, porque todo aquel que crea se salvará. El Señor quiere que usted y yo
pilas, no se les vaya a olvidar. El Señor quiere que usted y yo, consecuencia de esa predicación, consecuencia de lo que escuchamos en la iglesia, de manera especial como comunidad de fe, Dios quiere que tú y yo recibamos, no te olvides esa palabra que yo les he repetido durante estos días, acciones de la misericordia de Dios, esos regalos de la misericordia de Dios que se llaman milagros. Pues no puede haber un milagro, no puede haber un exorcismo, no puede haber una sanación, no puede haber una resurrección, no puede haber un milagro, un acontecimiento del amor de Dios sin antes nosotros no hemos escuchado lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos, para que Dios actúe en mí, ¿qué tanto escucho yo la palabra de Dios y se la creo? Porque cuando termina la palabra de Dios, eso nos dicen, palabra de Dios, y todos que contestamos, te alabamos, Señor. Es decir, que ratificamos que esa palabra no es humana, que esa palabra es divina. Pero tendríamos que preguntarnos es, si tú crees, por ejemplo, todos estos mensajes que el Señor nos da y que nos regala la oportunidad de poderle escuchar, de poder compartir unos minutos, ¿qué tanto le hacemos vida para que Dios actúe en nosotros? Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.